Buenas noches, mi nombre es Ricardo Rafael Velázquez Rodríguez. Mi matrícula es AL083522 de la Universidad CNCI, licenciatura en Informática Administrativa. Este es un proyecto dirigido por la señorita Sofía y nos han encargado que leamos un relato obtenido de contarcuentos.com. Este relato se llama El elefante y la estaca. El relato que nos está mencionando es un resumen de lo que viene en la página. Así es que este resumen, desde mi punto de vista, tiene un segundo significado, que es el que yo describiré en las preguntas que nos piden a continuación. Primero, leer la reflexión. Cuando yo era chico, me encantaban los circos, y lo que más me gustaba eran los animales. Me llevaba poderosamente la atención el elefante después de su actuación. El elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando era chico, pregunté a los grandes. Algunos de ellos me dijeron que el elefante no escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, me olvidé del misterio del elefante y la estaca. Hace algunos años descubrí que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó, tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Imaginé que se dormía agotado, y al día siguiente lo volví a intentar, y al otro día, y al otro. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree que no puede. Tiene grabado un recuerdo de la importancia que sintió poco después de nacer, y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás, jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Entonces, aquí nos piden que contestemos ciertas preguntas. Yo ya las había respondido y las voy a leer a continuación también. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Y cuándo ocurrió la historia? La historia se remonta a un recuerdo del personaje. Dada una fecha inespecífica, dice que él solía visitar circos con animales cuando él era pequeño. Así es que no hay una fecha y no hay un lugar exacto. Solamente se dice que es un circo. Describe físicamente a los tres personajes, según tu imaginación. En la narrativa solamente puedo ver un personaje principal, que es el adulto. En su momento fue un niño, que hace recuerdo a su infancia. Puedo visualizarlo como una persona insegura de sí misma, con conflicto con su pasado por recordar una acción inherente a él, y se nota que se puede cuestionar el por qué él no hace nada y no hizo nada en su momento, más allá de preguntar a un adulto y recibir una respuesta sencilla. Su descripción física va más allá de cómo quisiera representarlo a cómo el concepto que tengo por él, por una acción, recordar su pasado y cuestionarse. Continuando con la pregunta, en mi opinión, el elefante pasa a ser un personaje plano, ya que solo hace mención del mismo como si se tratase de un animal cualquiera. Aunque imponente y débil a la vez,
se hace de notar que puede verse como tal cual se refería a los demás animales que veía en el circo, o sea, como cualquier otro animal. Solo que en este caso la nostalgia del recuerdo recae en un indefenso animal que era, en este caso, el elefante. Detallarlo físicamente puede ser un tanto burdo, ya que se puede tomar un ejemplo de un animal que ha sido abusado física y emocionalmente desde que nació. Entonces puede decirse que tendría rasgos visibles del abuso y al mismo tiempo pintura y algún traje representativo de un circo para hacerlo llamativo, alegre y atractivo para el público en general. Tal vez hasta se puede decir que el elefante que jamás ha sido abusado ni tratado con crueldad, pero los hechos no se conocen y todo cae en la imaginación de cómo podría verse un animal de circo. Aquí yo encuentro varios personajes terciarios, desde la persona que le respondió a la pregunta en la infancia de ¿por qué no huye? Y la persona que finalmente respondió a la pregunta indirectamente al personaje principal, explicando el por qué no huye. Físicamente es imposible detallarlos, ya que solo se menciona como uno o varios adultos normales con capacidad para entender la razón, pero explicar a un menor destruiría el concepto que tienen por lo bello que son las cosas. Alguien que no tiene miedo para explicar qué hay detrás de todo lo bello que un circo representa para un menor. También hay su lado gris y turbio. Entonces, se pueden representar como personas con diferentes criterios y formas de expresar. Personas normales que tratan de dar un enfoque distinto a un tema delicado. ¿Por qué el elefante no huye? Y la siguiente pregunta es, ¿qué lo mantiene atado a esa pequeña cadena? Y la última pregunta de esta ronda es, ¿qué sentiste cuando supiste los motivos de por qué el elefante no escapaba? En esta narrativa, relato, se detalla un animal que no huye debido a su pasado, su crianza y cómo fue amaestrado. Se refleja que solo su falta de odio y resentimiento hacia los humanos y el miedo que le generan, al mismo tiempo que gratitud por la comida que le proporcionaban, es lo que lo mantiene atado. El animal bien podría estar libre, como es el caso dentro del circo, haciendo sus acrobacias y caminando con lentitud. Pero puede entender que lo atado se refiere a que no es libre en su ambiente natural. Entonces, detrás de entender por qué el animal no escapa, que es un tema sensible y no puede generalizarse, yo siento que aquí lo importante es que causó a la persona. Si este hecho tuvo importancia en su vida para recordarlo años después y se sentirá culpa o deseo de cambiar algo. Me inquieta saber si con algo del día a día a esta persona le afecta y qué hace para ello. Por mi parte, siento que el elefante puede ser libre cuando alguien decide tomar acciones a su favor, ya sea una persona como el personaje principal en esta narrativa que intenta hacernos ver que podemos hacer un cambio en la sociedad y la cultura del maltrato animal. Entonces, pues sí, ¿qué lo mantiene atado a esta pequeña cadena? Pues la rutina, la alimentación, las emociones que el elefante siente hacia los humanos y mis sentimientos, porque los motivos del elefante que no escapaba, pues en realidad soy una persona madura que sabe que estas cosas pasan y actualmente me es indiferente si alguien se siente agredido por un hecho típico, como este caso es el maltrato animal. Sé que suena grotesco ponerlo así, pero no me causa conflicto el pensar de alguien más respecto a algo. Me afectan las tomas de decisiones del conjunto de los humanos que somos y cómo vamos encaminados a objetivos comunes. Entonces puedo decir claramente que me siento identificado con el personaje principal, porque en su momento yo también he visto animales de circo cuando era niño. En su momento no me generó repudio o tristeza, solo me generó inconformidad y desacuerdo por generar la práctica de visitar un circo, y mi acción para remediarlo fue simplemente dejar de visitar el circo.
¿Te identificas con la historia? ¿Por qué? Como lo mencioné hace un momento, yo también visité en algún momento un circo y observé a los animales, pero actualmente no me siento inconforme o frustrado por el que pueda haber hecho o no, que es lo que pienso que el personaje refleja en su relato. En mi parecer, yo estoy bien con ello, sin trauma por el pasado que me deje intranquilo y esperando una respuesta. Si a este personaje le tomó años entender y tuvo que aceptar una respuesta de alguien que respondía a un trauma de su infancia, no me hace sentir identificado, ya que soy muy distinto a lo que observo en esta persona. ¿Qué reflexión encuentras en la historia? Desde mi perspectiva, mi reflexión quedó en un acto: no visitar circos con animales para no generar indirectamente el maltrato animal. Por parte del personaje principal, me tiene en incertidumbre si actuó o si acudió en algún momento a terapia para tratar su trauma del pasado, y si ahora sería capaz de ver más allá de una respuesta noble como la que le dieron en su momento. Si podrá alcanzar la madurez necesaria para comprender que todo tiene un lado bueno y un lado malo, y que depende de él tomar acciones en el momento y para después. Por parte del elefante, sé que es un supuesto retórico al cual se hace alusión para llevar al lector a un profundo análisis de por qué no se iba y seguía amarrado. Si debo responder a esta pregunta, diré que el animal siente una fuerte impotencia por sentirse adaptado, por no tener o por no entender qué es lo que pasa y sentir que su ambiente es inestable e inseguro. Ambas respuestas que recibió son correctas, en el niño en este caso en el relato, ya que ambas expresan que el animal no tiene decisión y que a pesar de su tamaño y fortaleza, sigue ahí determinado a morir en ese ambiente porque así lo ha decidido. Y puedo agregar, ningún humano ha hecho algo para resolverlo. Entonces, como conclusión yo digo, el relato está muy bonito, hace pues entrar a las personas en reflexión, indica que hay un animal que está pues lastimado, atado, y que este animal requiere salir de ese problema. Si nosotros podemos aplicar ese tipo de situaciones a los humanos al día a día, todos los humanos tenemos problemas y no nos vemos capaces de salir adelante hasta que nos damos cuenta que nosotros mismos somos quienes nos ponemos las pruebas. Somos quienes nos impedimos un avance. Entonces, esto se puede pasar a muchos ambientes en el cual se aplica a una persona, se aplica a una acción del día a día, se aplica a problemas en cualquier ambiente, hasta en el trabajo, ¿sí? ¿Por qué no subes de puesto? Porque tú te lo impides. Entonces, se dice que toda persona puede avanzar siempre y cuando acepte que quiere avanzar, ¿sí? Si no aceptas que quieres avanzar y si no quieres avanzar, no lo vas a hacer. Esto es todo de mi parte. Espero haber quedado claro en mis puntos. Eh, Traté de darle un enfoque diferente al que se esperaba, tal vez. Pero pues esa es la idea. Gracias por su atención.